porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Prepara tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para ti hoy. Buenas noches. Qué privilegio poder compartir con usted y su familia la palabra del Señor hoy. En el libro de Juan, capítulo número 11, quiero que me acompañe a ese texto, por favor. Del versículo número 17 al versículo número 27. La palabra del Señor acá nos dice lo siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Cuando Jesús viene a esta aldea de Betania, el texto dice que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús esperó 4 días porque conocía la superstición judía de ese tiempo, que decía que un alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, esperando regresar al cuerpo. Por lo tanto, era aceptado que después de 4 días no había ninguna esperanza de resurrección. Si alguna vez usted se ha preguntado la razón por la cual el Señor Jesús esperó estos 4 días, era parte de una superstición judía que decía que después de 4 días ya no había esperanza de resurrección. Jesús espera esos 4 días para demostrarle no solamente a sus discípulos y a la gente que allí estaba, lo que él luego le iba a decir a Marta: yo soy la resurrección y la vida. De modo que él iba a demostrar que él tenía poder sobre la vida para dar vida y también sobre la muerte para rescatar de ella a aquel o aquella que había muerto. El texto también señala otro detalle allí. Dice que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María. Esta era una gran multitud, aún presente 4 días después de que Lázaro fue enterrado, porque se consideraba una obligación importante unirse a los que estaban de luto por la muerte de un ser cercano. Esta era una procesión compuesta de amigos, familiares, y a ellas también se unían algunos asistentes contratados que acompañaban al cuerpo a la tumba, y el duelo por lo general se prolongaba varios días después. Otro detalle que Juan menciona acá es que María no acompañó a Marta a encontrarse con Jesús. Esto es probable que con esta circunstancia Juan, el que escribe este evangelio, quisiera transmitir la idea del dolor y la angustia de María, porque en aquella época las personas afligidas acostumbraban ponerse en esa posición como expresión de su angustia, como si su dolor les hiciera imposible moverse. Por esa razón el texto dice que Marta se quedó en casa. Eso significa quizás que el dolor que ella sentía tan profundo por la muerte de su hermano, literalmente la inmovilizaba. Por eso ella se quedó en casa. Es decir, no quiero ni siquiera moverme, no tengo fuerzas para moverme, porque el dolor que siento por la pérdida de mi hermano es
tan grande que me paraliza. Marta, en cambio, se va a encontrar al Señor Jesús cuando ella escucha que Jesús viene de camino. Y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella le declara honestamente al Señor Jesús de una u otra forma su decepción por el retraso de su llegada. Ella creía que Jesús era capaz de sanar a su hermano cuando estaba enfermo, pero aún con vida. Es posible que ella ni siquiera considerase que Jesús era capaz de resucitar a Lázaro ahora, en ese momento. La muerte no era más fuerte ante su presencia que la enfermedad. Otra vez, la muerte no era más fuerte ante la presencia de Jesús que la enfermedad. Pero Marta, María y aquellas personas que estaban allí no se daban cuenta de estas cosas. Ellos consideraban a la muerte como algo inconquistable. Con la enfermedad los hombres pueden enfrentarse a ella, pueden luchar y a menudo salen victoriosos. Pero ante la presencia de la muerte están indefensos. Sin embargo, ella le dice al Señor Jesús: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta no estaba tan segura de que Jesús resucitaría a su hermano. Más bien ella dijo que seguiría confiando en Jesús a pesar de la decepción que sentía porque Jesús no llegó a tiempo. Piensa en esto. Su ser querido puede estar ahora tan muerto y oloroso como Lázaro. ¿Puede creer usted que el Señor Jesús les puede resucitar de ese estado de muerte aún ahora? Su propia situación, lo que usted está viviendo en este momento, puede estar tan perdida como la de Lázaro. ¿Cree usted que el Señor Jesús puede resolver esa situación perdida incluso ahora en este momento? Jesús le responde a Marta: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El Señor Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. Marta entendió que su hermano Lázaro resucitará con todos los justos en el día postrero. Ella ni siquiera consideraba que Jesús podría resucitar a Lázaro inmediatamente. Podemos consolar a una persona en su proceso de duelo diciendo: tranquilo, tranquila, lo volverás a ver. Sinceramente lo creemos y quizás sinceramente deseemos ese consuelo. Pero no nos referimos a que lo verás otra vez en este momento. Jesús sí se refería a que Lázaro resucitaría en ese momento. La resurrección en el día postrero será solo por mi poder. Y por lo tanto, puedo resucitar ahora también. Es lo que Jesús le está diciendo a Marta. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tengo el poder para resucitarles en el día postrero, pero mi poder no se limita al día postrero. Mi poder hoy y ahora se va a manifestar resucitando a tu hermano.
yo soy la resurrección y la vida. Jesús no afirmó tener la resurrección y la vida, ni comprender los secretos acerca de la resurrección y la vida. Más bien Jesús dijo que Él era la resurrección y la vida. Conocer a Jesús, entonces, es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. Marta veía a la resurrección y la vida como cosas que se encontraban en un futuro lejano. No, le dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No solo obtengo estas cosas de Dios por oración, sino que yo soy estas cosas. Lejos del Señor Jesús no hay resurrección ni hay vida. Dices que tu hermano resucitará en el día postrero, pero ¿por quién resucitará si no es por mí? Que soy el autor de la resurrección y la fuente de la vida. ¿Acaso no es igual de fácil para mí resucitarlo ahora que resucitarlo en el último día? Por eso el Señor Jesús le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús osadamente desafió a Marta a confiar en que Él es la fuente de la vida eterna. Jesús se presentó a sí mismo como el campeón sobre la muerte, el conquistador de la muerte. Mientras que la humanidad en general teme a la muerte, el cristiano solo puede temer a morir. El creyente nunca morirá, sino que simplemente hará una transición instantánea de la vida en esta tierra a la vida eterna. Los que creen en Jesucristo aparentan morir, pero aún así viven. Ellos no están en la tumba. Están por siempre con el Señor. No están inconscientes, están con el Señor en el paraíso. La muerte no puede matar al creyente, solo puede llevarlo a una forma más libre de vida. Por supuesto que Jesús no se refiere a que el creyente no morirá físicamente. Lázaro estaba muerto. En ese momento estaba muerto. Y millones de seguidores de Jesús han muerto desde entonces. El Señor Jesús se refiere a que el que en Él cree no morirá, en el sentido en que la muerte tiene un significado eterno. ¿Me doy a entender? Lo que Él está diciendo es, yo voy a resucitar a Lázaro, pero luego en algún momento Lázaro va a morir. Sin embargo, Lázaro y los que en mí creen, aun cuando mueran físicamente, no morirán eternamente, porque yo soy la resurrección y la vida. Él hizo esta gran declaración. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solo Dios podía decir algo así en verdad. Y Jesús desafía a Marta cuando le dice, ¿crees esto? No se trata de debatir o de simplemente asentir intelectualmente, sino creer. Ella debe creer que Jesús era quien dijo que era y que podía hacer lo que dijo podía hacer. Él no le dijo, Marta, ¿entiendes esto? Él no le hace esa pregunta. La pregunta de él es, ¿crees esto? Significaba eso que si ella no creía,
¿su hermano no resucitaría? No, por supuesto que no, porque el Señor Jesús ya había determinado antes de llegar a la casa de Marta y de María despertar de su sueño a Lázaro. Ante esta pregunta, Marta le responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta respondió correctamente. Jesús era y ciertamente es el Mesías, el Cristo. Jesús era y es Dios en forma humana entre nosotros. Él es el Hijo de Dios. Ella enfáticamente dice: yo he creído. Cualquiera que fuera el caso de los otros, ella había puesto su confianza en el Señor Jesús. Ante las circunstancias difíciles, por favor piense en ese momento de esa pérdida irreparable de Marta y de María. Ante esas circunstancias difíciles de la vida, ¿cómo reaccionamos nosotros? Aún a pesar de esas preguntas sin respuestas, de esas situaciones en las cuales aparentemente Dios no responde, seguimos creyendo que el Señor Jesús es lo que dice ser y tiene el poder que dice tener para hacer lo que Él dice puede hacer, o nuestra fe empieza a naufragar cuando escuchamos la voz de la lógica y de la razón que dicen: no hay esperanza, todo se acabó. La palabra de Dios, a través de este pasaje bíblico, nos muestra de qué estamos hechos nosotros. Refleja esa fragilidad que como humanos tenemos, que a pesar de creer en el Señor Jesús, a veces vemos las cosas tan difíciles, tan imposibles, tan complicadas, que parece que no hay esperanza. Pero el Señor Jesús sigue siendo lo que Él dice que es: nuestro sanador, nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Sigue siendo el Señor la resurrección y la vida. Y sigue dando vida a los muertos y llamando las cosas que no son como si son. Porque Hebreos 13:8 dice que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esas situaciones difíciles? No se olvide que el Señor Jesús es lo que dice ser. Y lo que Él dijo hace miles de años a Marta en ese momento tan difícil, en esa pérdida irreparable, humanamente hablando, Él lo sigue siendo hoy y ahora. Si fue en ese momento resurrección y vida, Él lo es hoy y ahora, porque la palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo mismo que Él le dijo a Marta y a María hace miles de años, se lo dice a usted hoy y ahora. Él sigue siendo la resurrección y la vida. Tal vez no tengas un familiar como lo tuvieron ellas en ese momento, muerto, pero tal vez tu Lázaro es un problema familiar, es una situación económica, laboral. No sé cuál será tu Lázaro hoy, pero aquí está el Señor, el mismo que le dijo a Marta hace miles de años: yo soy la resurrección y la vida. Ese mismo Jesús está hoy frente a usted diciéndole: yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo sigo siendo el Señor de señores y el Rey de reyes, el proveedor, el sanador, el libertador, el que da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Sigo dando vida a aquel que está muerto espiritualmente.
Sigo sanando enfermedades, sigo realizando milagros, sigo respondiendo oraciones. Y bienaventurada, el que no pierde, la que no pierde su confianza en mí. Anímese en el nombre de Jesús. Traiga ese Lázaro, entre comillas, y preséntelo al Señor Jesús. Abra su corazón y dígale como Marta: Señor, ¿por qué tardaste tanto? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella no entendía en ese momento el propósito de Dios, pero tampoco Jesús la reprochó por abrirle su corazón y decirle lo que sentía y cómo se sentía en ese momento. Vaya donde Jesús y dígale cómo se siente a raíz de esa situación que está viviendo. Él no te va a reprochar ni te va a rechazar. Te escuchará como escuchó a Marta, pero te responderá también como le respondió a ella. Y de pronto podrás ver luz al final del túnel, porque Él sigue siendo la resurrección y la vida. Ánimo, ánimo. Vaya donde el Señor Jesús. Te bendigo y te animo. Él está vivo y responde la oración hoy y ahora. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti,
a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor.